¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta actividad. Yo voy a ser el coordinador, así que ahora voy a presentarlo a Sebastián Chum. Voy a además enviarles en el chat una dirección que es un formulario para que ustedes puedan inscribirse y así poder recibir el certificado de asistencia. Sí, a ver, vamos admitiendo eso. eh, lo voy a ir mandando también por si hay alguien que se suma en el medio o se olvidó de hacerlo o de guardarlo, así ya lo tienen. Acá está, muy bien. Por supuesto, si quieren hacer alguna intervención, pueden ponerlo a través de la reacción y se desmutean y hacen el comentario, la pregunta. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, Sebastián Chun es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde además se desempeña como docente de la Cátedra de Metafísica y Problemas Especiales de Metafísica. Es profesor del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad Pedagógica Nacional y desde el 2007 se dedica a la enseñanza de la filosofía en los distintos niveles de la educación formal y en espacios no formales. Ha sido becario del CONICET y de la UBA, y como investigador ha escrito numerosos artículos y capítulos de libro sobre el pensamiento político post-nietzscheano. En 2021 publicó su primer libro, titulado Democracia por venir, ética y política de la deconstrucción, por Prometeo. Entonces, ahora le damos la palabra a Sebastián para dar inicio formalmente a la actividad Dios ha muerto, introducción a Nietzsche. Bien, gracias Guille. Por Eh, favor. Guille, además de ser el coordinador, es un gran amigo, así que una alegría que le haya tocado esta responsabilidad. Una responsabilidad menor, tampoco es algo tan importante, ¿no? Presentarme. Bien, hay mucha gente acá que ya me conoce, veo algunos nombres que me resultan muy familiares y algunas caras como la de Bea, por ejemplo, que me acompaña hace muchos años en la presencialidad y sobre todo en la virtualidad. Así que nada, agradecido porque se hayan interesado por esta propuesta en un horario que quizás no es el más cómodo, al menos para quien está en Argentina, capaz que en otros lugares es un horario que les viene bien, pero acá a las 3 de la tarde siempre pareciera ser que es un horario un poco incómodo, así que nada, doble agradecimiento por eso. Como dijo recién Guille, en mi tarea, vamos a decirlo así, como investigador, me dedico al pensamiento post-nietzscheano, en particular a la filosofía de Derrida y a la deriva ético-política de Derrida. Y esto lo aclaro porque de algún modo lo que vamos a compartir hoy, que es una introducción a Nietzsche, obviamente que va a estar signada, va a estar atravesada, ¿no?, por todo ese acervo de trabajo y de lecturas y de escrituras que me acompaña, ¿sí? Yo voy a presentar un PowerPoint para ir un poco nada, ilustrando la charla. Les comento, el plan sería que charle 45 minutos y dejamos los últimos 15 minutos para preguntas, comentarios, críticas, ¿sí?, indignaciones, todo lo pueden hacer al final. Pero si hay algo que no pueden contener, me parece muy piola, que abran el micrófono, no pidan ni permiso ni disculpas y hagan su intervención, porque me parece a mí que ese es el sentido sobre todo de compartir espacios como este, digamos, sincrónicos, ¿no? En todo caso, si quieren y si vemos que la cosa se desmadra mucho, le pueden escribir en el chat, tengo una pregunta. Y Guille ahí, que va a estar muy atento, va a buscar la manera de organizar, en el caso que haya muchas preguntas de vuelta en medio de la charla, si no, al final, menos cuarto, abrimos un espacio explícito para poder conversar, ¿sí? Entonces, hecha toda esta introducción, vamos a lo que nos convoca y lo que nos importa, que es la filosofía de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche es un filósofo alemán nacido en 1844, fallecido en el 1900, ¿sí? Una biografía muy interesante, Nietzsche, pero quienes me conocen saben que a mí las biografías no me interesan, así que lo único que voy a poner acá son
algunos títulos fundamentales, ¿no?, de su itinerario intelectual, para que ustedes puedan construir una línea de tiempo, ¿sí? El gran primer texto de Nietzsche es El nacimiento de la tragedia, ¿sí?, que es de 1872. Un texto que quienes me conocen saben que para mí es uno de los textos más potentes de la historia de la filosofía, que es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Siempre digo que es una especie de Big Bang, ¿sí? Contiene todo lo que va a venir después. Ese texto, que es muy breve, ¿sí?, pero realmente muy potente. Y es un año posterior, de 1873. Luego vienen las consideraciones intempestivas, Humano demasiado humano, Aurora y La Gaya Ciencia, ¿no? Y ahí hay una especie de quiebre cuando pensamos, ¿no?, cómo se desarrolla todo el pensamiento nietzscheano, y más adelante vamos a hablar de esto. Luego llega el texto que creo que, espero que no, pero imagino que todos y todas habrán cometido el mismo error que cometí yo, que es, quiero leer a Nietzsche. Entonces, ¿qué hago? Me compro el Así habló Zaratustra. Lo hice en la época, me acuerdo, del 1 a 1, iba caminando por Corrientes y los libros de Alianza de Nietzsche, me acuerdo, salían 5 pesos. Entonces dije, me compro todos los que estaban ahí disponibles, que son las traducciones de Pascual, los compro, dije. Y algún día los voy a leer. Claro, cuando me tocó el turno de leerlos, digo, ¿en qué leo primero? Voy a leer el Zaratustra, digo, obvio, que voy a leer, ¿sí?, el texto más importante de Nietzsche. Y cuando lo leí, me di cuenta que, vamos a ser honestos, ¿no?, entendía poco y nada. O sea, podía leer si quieren la historia, la cuestión, si quieren, literaria, que no es menor, ¿no?, pero hay algo ahí del orden de lo literario que uno puede seguir. Como dice Deleuze, ¿no?, hay un teatro ahí puesto en juego, un teatro del pensamiento. Pero en principio, claro, me costaba asir, ¿no?, la cuestión filosófica, que es el eterno retorno de lo mismo, la voluntad de poder, el ultrahombre. Claro, tiene ese problema, ¿no?, el Zaratustra, que es la obra más importante, pero no deberíamos arrancar por ahí. Y de algún modo esta clase se presenta como un intento de salvar esa cuestión, ¿sí? Voy a tratar de sentar ciertos lineamientos fundamentales como introducción a Nietzsche para invitar a que lo lean y que sigan ahí navegando por sus aguas, ¿sí? En 1886 publica Más allá del bien y del mal, y el mismo Nietzsche dice, este texto lo escribí para explicar el Zaratustra. Vamos a decirlo de esta manera, para explicar el contenido filosófico del Zaratustra, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una primera sugerencia. Empecemos por leer Más allá del bien y del mal, pero en realidad yo hago otra sugerencia. Empiecen por leer Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Luego viene La genealogía de la moral de 1887, ¿sí? Y ahí se produce algo que llamamos, quienes nos interesamos por estas cuestiones, el colapso nietzscheano, ¿sí? No sé si saben, pero hay una célebre anécdota, ¿no?, que Nietzsche vio por su ventana allí en Turín un caballo que estaba siendo azotado hasta morir, y baja, ¿no?, lo abraza, se larga a llorar, y ahí como que entra en el estado, vamos a decirlo así, de, como dice Deleuze, parálisis total, ¿sí? En ese momento, digamos, había muchos textos que estaban listos para ser publicados, y por eso aparecen El Anticristo, Crepúsculo de los ídolos y Ecce Homo en 1889, con un Nietzsche que ya estaba atravesando el colapso mental, ¿sí? En 1893 sucede algo llamativo, que es, la hermana de Nietzsche se había casado con una persona que quería instalar en el Paraguay, aquí en Latinoamérica, ¿sí?, una especie de comunidad aria. Bueno, no entremos en esos detalles. Se suicida, entonces la hermana de Nietzsche vuelve a Alemania, se encuentra con su hermano ya, ¿sí?, en ese estado, si quieren, de parálisis total, y se hace cargo de su hermano, y se hace cargo de la obra de su hermano, ¿sí? Como bien dice Deleuze, gracias a la hermana tenemos los archivos Nietzsche, o sea que hay que agradecerle a la hermana lo que hizo en un punto. Pero también gracias a la hermana, entre otras cosas, sucedió algo que es muy llamativo y que seguramente ustedes lo habrán escuchado o incluso lo tendrán ahí como muy presente en esta clase, que es la relación entre Nietzsche y el nacionalsocialismo, ¿sí? La célebre foto de Hitler con el busto de Nietzsche, ¿sí?, mirándolo, como diciendo, este es el filósofo nuestro. ¿Qué es lo que pasó? Nietzsche fallece en el 1900. O sea, Nietzsche no era nazi, pero por una cuestión, si quieren, meramente cronológica. Ahora, también una cuestión filosófica, ¿no? Nietzsche de ninguna manera puede ser nazi. Lo que sucedió es que la hermana de algún modo manipuló ciertos textos y en particular lo que hizo fue tomar los fragmentos póstumos. A ver, Nietzsche dejó más obras sin publicar, ¿sí?, que la publicada. Entonces hay muchos pasajes de esos fragmentos póstumos, que son cuadernos donde había anotaciones, donde Nietzsche dice, estoy planeando escribir una obra que va a ser La voluntad de poder. Entonces la hermana, ¿qué hizo? Listo, armo La voluntad de poder. Y lo que armó de algún modo es una metafísica nietzscheana, ¿no? Y ese texto, supongo que hasta el día de hoy, si uno va caminando por Avenida Corrientes, yo creo que en algún lado debe estar, ¿sí?, La voluntad de poder.
De vuelta, es un texto que no existe. Que no existe, a ver, no tiene, Nietzsche nunca pensó esa forma, y de hecho hay muchos fragmentos póstumos donde Nietzsche dice, abandono el proyecto de escribir la voluntad de poder, y de hecho el Anticristo y Crepúsculo de los ídolos iban a ser partes de esa obra. ¿Qué sucede? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza esta, la República Democrática Alemana abre sus puertas, ¿sí? Y dos italianos que se llaman Colli y Montanari, dos italianos muy piolas, ¿sí? Dijeron, che, me gustaría hacer una traducción al italiano de Nietzsche, pero la verdad que los textos que tenemos son poco confiables. Entonces van a los archivos Nietzsche para enfrentarse a los manuscritos de Nietzsche, para hacer una traducción, si quieren, lo más seria, lo más rigurosa posible, ¿sí? Una traducción, un estudio crítico. ¿Y con qué se encuentran con todo esto? Con toda la manipulación que hubo de sus textos. Entonces empiezan a buscar financiamiento, y fíjense, primero iba a hacer la traducción, y consiguen un financiamiento para publicar las obras completas de Nietzsche, desarmar la voluntad de poder y publicar los fragmentos póstumos en orden cronológico. De vuelta, son más voluminosos los fragmentos póstumos que la obra que Nietzsche publicó en vida o luego del colapso, esos tres títulos que acabo de mencionar. Y eso es importante tenerlo presente para entender, por ejemplo, entre otras cosas, por qué Heidegger lee como lee a Nietzsche, ¿no? El texto de Heidegger, Nietzsche, que es de 1939, es un texto que compila trabajos de Heidegger sobre Nietzsche, de algún modo todavía no se había encontrado con esa edición crítica, ¿no? Todavía no había sucedido. O sea, en 1958 empieza el trabajo de edición crítica de las obras de Nietzsche. El primer tomo aparece en 1964 y el último aparece en 2005. Miren si llevó tiempo. Entonces, claro, Heidegger escribe sobre Nietzsche, dice Nietzsche es el último metafísico, pero lo dice en 1939. Hay un texto muy importante para quienes nos interesamos en Nietzsche, que es el Nietzsche y la filosofía de Deleuze, que tiene una doble virtud. La primera es plantear una lectura que creo yo que es la más potente, ¿no?, del pensamiento nietzscheano, y de algún modo en la que abrevan todos los autores que me interesan, ¿no?, a mí, y las autoras que me interesan, ¿no? Propone una lectura distinta y a contrapelo, ¿no?, de esta lectura que hacía de Nietzsche un metafísico. La segunda virtud de ese trabajo es que Deleuze escribe ese texto sin contar con la edición crítica. De hecho, unos años después le encargan un librito muy chiquito, que capaz que lo habrán leído, que es el Nietzsche. Vieron que hay libros que son como Nietzsche para principiantes, Platón para principiantes. Bueno, a Deleuze le encargan el Nietzsche. Y él dice, bueno, está bien, lo hago. Está editado por Cactus, la traducción al castellano. Y ahí Deleuze dice, por suerte se está preparando la edición crítica de los textos de Nietzsche, pero todavía no la tiene disponible Deleuze para enfrentarse a esos fragmentos póstumos y todo lo que tenemos a nuestra disposición ahora. Entonces, doble virtud del texto deleuziano. Tercer texto que menciono, y un texto también muy importante para entender y pensar a la filosofía de Nietzsche, es de alguien que tanto para Guille como para mí representa una figura, digamos, no digo que maternal, ¿no?, pero realmente a mí Mónica Craniolini me ha acompañado en todo lo que he emprendido desde que empecé con una primera beca siendo estudiante hasta la tesis de licenciatura, de doctorado, y ha excedido su rol, ¿sí?, a las claras, ¿sí?, a las claras. Y es obviamente la titular de la cátedra en la que trabajamos ahí con Guillermo, de metafísica. Y su texto, que es su tesis de doctorado, se llama Nietzsche, Camino y Demora. Es un texto de vuelta fundamental para introducirnos, pero no porque sea introductorio, sino porque es un texto fundamental para introducirnos a la obra de Nietzsche, porque es inmenso, maneja niveles de erudición extremos, y es un texto de vuelta muy potente, ¿sí? Está disponible, se puede descargar desde el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No tiene ese nombre, creo que se llama nihilismo o algo así. Pongan doctorado, Craniolini, UBA, pero es el mismo texto. Van a ver que está mecanografiado, pero es el mismo texto que ella luego publicó como Nietzsche, Camino y Demora. Hecha esta introducción, que no es para nada menor, vamos ahora sí a la pregunta que elegí como hilo conductor de esta introducción, que es la pregunta, ¿Dios ha muerto? Puse ahí la figura, obviamente, del Dios muerto, que es la figura cristiana, ¿no?, de Jesucristo en la cruz. Pero tenemos que entender inmediatamente que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no se está refiriendo a este acontecimiento. Si es que es un acontecimiento, ¿no? No se está refiriendo a esto. ¿Tiene una relación con el cristianismo? Por supuesto. ¿El cristianismo conduce a la muerte de Dios? Claro que sí. Pero cuando hablamos de la muerte de Dios, no estamos haciendo referencia
a esta determinada religión del libro. ¿Sí? Entonces, se me ocurrió que lo que podemos hacer es leer un poco de la Gaia Ciencia, ¿sí? Uno de los pasajes donde aparece, ¿no?, anunciada la muerte de Dios, que se titula El hombre loco. Es un recorte, ¿no?, pero vamos a leerlo así podemos conversar al respecto. Dice así el texto. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha marchado Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo sin cesar hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No vamos cerrando como a través de una nada infinita? ¿No notamos el hálito del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche? ¿No es necesario encender faroles por la mañana? ¿No oímos todavía nada del ruido de los enterradores que están enterrando a Dios? ¿No oímos todavía nada de la pudrición divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto. Dios seguirá muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ella? No ha habido nunca hazaña mayor, y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Aquí el hombre loco se quedó callado y volvió a dirigir la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Este texto me viene muy bien para introducir la primera de dos interpretaciones que quiero compartir sobre la muerte de Dios, sobre la muerte de Dios en Nietzsche. Y la primera siempre la remitimos a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y solemos citarla del siguiente modo. Dios ha muerto, por lo tanto todo está permitido. Pero vamos a leer el fragmento de los Karamazov porque no dice exactamente eso, pero de algún modo lo dice. Y lo leemos, dice así Dostoyevsky. Bueno, el texto de Dostoyevsky. Si se extirpa en el hombre la fe en la inmortalidad, se secará en él enseguida no solo el amor, sino además toda fuerza viva para continuar la existencia terrena. Más aún, entonces ya nada será inmortal, todo estará permitido, hasta la antropofagia. ¿Qué es Dios para Nietzsche? Ese Dios cuya muerte anuncia. Es la verdad absoluta, universal, eterna, única. Lo que llamamos el arjé en griego, ¿no? El arjé viene de el fundamento, en alemán el Grund, ¿no? El suelo firme a partir del cual erigir el edificio de nuestra existencia, que implica epistemología, ¿no?, conocimiento, ética, política. Es esos pilares, esos cimientos que, por ejemplo, buscaba entre otros Descartes, ¿no?, para construir un edificio igual de estable. Entonces, si esa verdad universal, absoluta, eterna, única, si ese fundamento se descubre como un anarjé, de ahí viene anarquía, ¿no?, una ausencia de fundamento, o en alemán un Abgrund, Abgrund es abismo, claro, quedan nuestros piecitos flotando en el aire, ¿no? Y lo más probable es que podamos sentir, experimentar en el cuerpo, ¿no?, esa caída en las profundidades del abismo. Y a eso refieren todas las preguntas del pasaje de la Gaia Ciencia que acabamos de leer, ¿no? Si hemos matado a Dios, ahora no podemos reconocer qué es arriba y qué es abajo. Perdimos la brújula, en realidad perdimos el norte, el arjé. El norte que permite, sí, establecer las coordenadas, territorializar, ¿sí?, nuestra propia existencia, nuestra identidad y, de algún modo, eso que llamamos el mundo. Estamos a la intemperie.
sin referencia, obviamente sin una ética posible. Por eso, dice los hermanos Karamazov, todo está permitido hasta la antropofagia, porque si no hay verdad absoluta, entonces todo está en condiciones de igualdad. ¿Y qué significa eso? Es tan válido decir hay que matar a determinada parte de la población como decir hay que proteger a toda vida, ¿sí?, a cualquier precio. Uno diría, bueno, son enunciados que en principio serían contrapuestos. Claro, pero si no tengo un punto de anclaje a partir del cual delimitar qué está bien y qué está mal, qué es verdadero y qué es falso, qué es justo y qué es injusto, claro, todo está permitido. Y esa referencia a los hermanos Karamazov y a este pasaje de la Bella Ciencia de Nietzsche es algo que hoy en día se sigue reversionando, ¿sí? Que nos dedicamos al pensamiento post-nietzscheano, casi siempre es la primera crítica que tenemos que responder, ¿sí? Entonces si no hay verdad, todo está permitido. Una vez me dijeron esto en una conferencia, te pego un cachetazo y eso no es real, eso está bien, pero es interpretación. Entonces para mí está bien y para vos está mal, entonces listo, te puedo pegar un cachetazo. Bueno, son las cosas que pasan, yo digo, sobre todo cuando no hay una lectura al menos comprometida de las cosas, ¿sí? Y para dar un ejemplo, ¿no?, de esta asociación entre la muerte de Dios y el caos, el relativismo, diríamos, viva la Pepa, voy a dar un ejemplo que a mí me estremeció en su momento, que es Mario Bunge, ¿sí? Mario Bunge es un filósofo argentino. Uy, espera que me fui para cualquier lado, me fui al León. No, no es el León Mario Bunge. Acá, ahí está. Es un filósofo argentino cuyo libro, Filosofía para Médicos, leí solo para enojarme, ¿no? No sé si está bueno hacer eso, ¿no? Leer un texto que uno ya sabe donde no va a encontrar nada, nada. Pero me di cuenta que encontré algo, y encontré entre otras cosas esta cita que es maravillosa. Fíjense lo que dice Mugen, Filosofía para Médicos. Pero según Nietzsche, profeta del posmodernismo y el máximo héroe de Foucault, la verdad es la mentira más profunda. Si hubieran admitido que la proposición, la promiscuidad sexual es mala para la salud, es objetivamente verdadera, Nietzsche no hubiera muerto de sífilis ni Foucault de sida. No solo lo dijo, lo escribió y lo publicó. ¿Sí? Está publicado, se puede comprar, se puede descargar también gratis de la web. Esto está firmado por Mario Bunge. ¿Sí? Es una traducción nefasta del si Dios ha muerto, todo está permitido. Claro, como estos tipos no pueden configurar una moral, claro, hacen cualquier cosa. Entonces, claro, Nietzsche se muere de sífilis y Foucault de sida, claro, porque ellos dicen no hay verdad. Entonces, ahí tenés las consecuencias. Si Dios ha muerto, todo está permitido, dice Mario Bunge. Fíjense que alguien que aboga por los razonamientos está dando un ejemplo muy triste, ¿no?, de un razonamiento, muy, pero muy triste. Pobre, ¿no? Mario Bunge ya se murió, no importa, ¿no? Pero no, es que en realidad estoy ensañando contra él, pero porque diga esto no lo puedes publicar, ¿sí? Pero bueno, no importa. Cuestiones de Mario Bunge y de quizás alguna secretaria de Mario Bunge que puede estar, por ejemplo, en esta clase participando, uno nunca lo sabe. Bien, cuando digo secretaria me refiero, ¿no?, a alguien que esté de acuerdo con Mario Bunge, ¿no?, y que puede participar de esta clase, pero bueno, digo, son cosas que dijo él y me parece que hay que tenerlas en cuenta. Vamos a una segunda interpretación del Dios ha muerto. Si Dios ha muerto, no todo está permitido. ¿Sí? Quizás la elaboración más explícita de esto se encuentra en El existencialismo es un humanismo de Sartre, pero obviamente que esto se sigue de la filosofía de Nietzsche. Si Dios ha muerto, no todo está permitido. ¿Qué significa eso? Por supuesto, no tenemos verdad última, a partir de la cual anclar, ¿sí?, un criterio que permita distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo bello de lo feo. Eso no está, ¿sí? Eso implica la muerte de Dios. Y fíjese cómo, gracias a la cita de Bunge, entendemos que la muerte de Dios implica la muerte de la moral, ¿no? Porque sostener un arjé es sostener una moral. Por eso el texto que recomendé de Nietzsche se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Porque toda postulación de un arjé deriva en una moral. Estos tipos son inmorales. Por eso les pasó lo que pasó. Porque no aceptaban la verdad con mayúsculas. Entonces, claro, tenemos que inventar, dice esta segunda interpretación de Dios ha muerto, ¿no?
que es la interpretación que a mí me parece interesante, potente, que encuentro en Nietzsche, que encuentro en la lectura que hace Deleuze, y que encuentro en todos los filósofos y las filósofas a los que me dedico, y a las que me dedico. Entonces, claro, perdimos el criterio para delimitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que inventar? Un criterio para poder distinguir qué vamos a afirmar y qué vamos a negar. No qué es verdadero y qué es falso, qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, sino qué enunciados vamos a privilegiar en detrimento de otros. ¿Qué acciones vamos a privilegiar en detrimento de otras? Y esto más allá de la verdad, más allá del Dios, más allá del arjeo del fundamento. Entonces acá podemos entender una distinción que hace Deleuze leyendo a Spinoza / Nietzsche, porque Deleuze es una lectura spinociana de Nietzsche y nietzscheana de Spinoza, cuando distingue entre moral y ética. ¿Qué es lo que dice Deleuze? Lo que llamamos moral consiste en postular un uno trascendente más allá del ser, más allá de lo existente, y ese uno es el lugar de anclaje para emitir un juicio sobre todo lo existente. Un ejemplo muy claro es la idea del bien platónica, ¿no? Cuando accedes a la idea del bien platónica, podés volver a la caverna y vas a distinguir qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué no, qué es verdadero y qué es falso. ¿Sí? Porque el rey filósofo es el que accede a ese arjea, a ese fundamento, y es ahora el que debe gobernar, ¿no? Porque claro, él es el que puede establecer la distinción, como dice Deleuze, entre copias, para ver cuál es la mejor copia, y entre la copia y el simulacro, aquel que ni siquiera se acerca a la idea perfecta, a la verdad. Deleuze contrapone, sin contraponer, pero contrapone a esta moral lo que él llama la ética, ¿no? ¿Qué implica una ética? La muerte de Dios. ¿Y qué sucede cuando Dios muere? No hay jerarquía. Estamos ante eso que que Deleuze llama el plano de inmanencia. Todo está en una suerte de condición de igualdad democrática, ¿sí? Y lo que tenemos que inventar que son modos de vida. Y Deleuze dice en las clases que siempre recomiendo, las clases sobre Spinoza son hermosas de Deleuze. Para mí son de las clases más lindas que hay editadas, están editadas por Cactus. Deleuze en un momento dice lo siguiente: no tiene sentido preguntarle a alguien si está bien o mal votar a la ultraderecha libertaria este domingo en la Argentina, por ejemplo. Esa pregunta dice, no conduce a nada. ¿Es justo o injusto? Dice, eso no va a ningún lado. Esa es la pregunta de la moral, ¿no? La pregunta interesante, potente, dice Deleuze, porque nos permite pensar, es la pregunta ética. ¿Y qué es la pregunta ética? Preguntarnos por modos de vida. Dicho de otro modo, ¿cómo hemos podido configurar modos de vida para los cuales votar a la ultraderecha libertaria sea una posibilidad de vida? Y este domingo lo va a hacer. Pero eso no es decir que está ni bien ni mal, sino que es preguntarse cómo se dan esas relaciones, vamos a decir así, entre los cuerpos que permiten que eso, para determinada existencia, esté dentro del horizonte de lo posible. Y esa pregunta, dice Deleuze, es mucho más potente porque nos permite pensar y nos permite actuar. Y nos involucra en la respuesta. No es que esa persona es mala, sino que hemos configurado en plural, todos y todas, un modo de vida tal para el cual eso es una posibilidad y de hecho sabemos que lo va a hacer. Hacemos acá una especie de injerto de algo muy importante para entender a Nietzsche y entender esto que estamos planteando, ¿no? Que es la célebre descripción de Nietzsche de la historia de Occidente como la historia del nihilismo, ¿sí? Nietzsche dice, la historia de Occidente es la historia del nihilismo. ¿Por qué nihilismo? Bueno, porque no hay arjé, no hay fundamento, no hay Dios, Dios ha muerto, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a la nada de sentido, a la nada de fundamento, al abismo, a la anarjé. Sin embargo, dice Nietzsche, a lo largo de la historia nos hemos relacionado de distintos modos con esa nada. Yo mismo, dice Nietzsche, he transitado los distintos modos de vincularlos con esa ausencia, con esa falta. Por eso lo que voy a citar ahora, sin leerlo, sino que lo voy a contar, es un célebre libro del Así habló Zaratustra, se titula De las tres transformaciones, que nos permite entender qué es esto de los distintos modos del nihilismo. Hay un primer modo del nihilismo, dice Nietzsche, que es lo que él llama el nihilismo decadente. ¿Qué es el nihilismo decadente? Se enfrenta a la nada de sentido, ¿sí? Pero lo que hace es obturarla, taparla, ocultar que ahí hay una nada,
y coloca en su lugar un arjé, una verdad, un fundamento, un Dios. En términos heideggerianos, esto estaría muy cerca de lo que él llama, ¿no?, la ontoteología. Nos enfrentamos a la ausencia de sentido, al nihil, a la nada, pero no queremos verlo. ¡Pum! Ponemos un Dios. ¿Y qué sucede con ese Dios, con ese fundamento, con esa verdad absoluta? Se termina convirtiendo en una suerte de moral, ¿sí?, que prescribe modos de vida determinados y nos termina encorsetando, nos termina apresando, nos termina enjaulando. Por eso, en De las tres transformaciones, Nietzsche habla de esta figura del nihilismo absoluto como, perdón, el nihilismo decadente como el camello. ¿Sí? El nihilismo decadente está reflejado en el camello porque justamente es aquel que carga sobre sus espaldas con una verdad, con un arjé, con un fundamento, pero se termina volviendo un peso que termina aniquilando lo que el camello tiene de vivo. Y acá encontré una foto de un camello que justo está echado, así que me vino bárbara. Puse camello y lo primero que me salió. Vieron que la inteligencia artificial está más allá de nuestra comprensión. Sabía que necesitaba un camello echado, Google. Entonces, claro, el camello queda sepultado, queda encorsetado, queda enjaulado por esa verdad que configura un dogma, una moral. Nietzsche dice, yo transité ese tipo de nihilismo. ¿Cuándo? En 1872, cuando escribí El nacimiento de la tragedia. En Ecce Homo, que es un texto autobiográfico, Nietzsche dice, tiene un tufillo a Wagner y por lo tanto a Hegel y a Schopenhauer que no se puede soportar. Ahora uno dice, un año después ya vino Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no?, donde rompe todo Nietzsche. ¿Y qué significa romper todo? Que nos enfrentamos a lo que él llama el nihilismo integral. Y lo adelanto porque ya lo están viendo. La figura que representa en el libro del Zaratustra, de las tres transformaciones, al nihilismo integral es el león. El león que con sus garras rompe todas esas verdades postuladas por el nihilismo decadente. Se enfrenta a la nada de sentido de frente, valga la redundancia, ¿no? Rompe todos esos velos que pretenden ocultarla. Nietzsche dice, yo también transité ese tipo de nihilismo. ¿Sí? Y eso va desde sobre verdad y mentira en sentido extramoral hasta la galla ciencia. Acá aparece un riesgo, que en principio pareciera ser otro modo del nihilismo que yo ya mencioné hace un rato, que dije a partir de los Karamazov, ¿no?, el nihilismo absoluto. Me enfrento a la nada de sentido porque rompí a todos esos dioses, y ahora ¿qué hago? Postulo a la nada como una nueva verdad. Hago de la nada un dios. Bueno, dice Nietzsche, el nihilismo absoluto en realidad es un modo de nihilismo decadente, ¿no? Volvés a abrazar un arjé, pero en este caso el arjé es la nada. Él dice algo así como el budismo, ¿no?, el hinduismo conducen a eso. ¿Y a qué conducen? Dice Nietzsche. A la inacción. Te vas al monte a contemplar el horizonte. Eso es creer en Dios, eso es un nihilismo absoluto, que es un modo de nihilismo decadente. Traducción a nuestros mundos. Bueno, como Dios ha muerto y todo está permitido y en realidad no hay verdad y dale que va, me quedo en mi casa viendo Netflix y comiendo chocolate de acá hasta que me muera de intoxicación. No sé si por el chocolate o por Netflix, por una de las dos cosas seguro. Entonces dice Nietzsche, no hay que caer en el nihilismo absoluto. Queda un modo más del nihilismo, que es el que yo empiezo a transitar con el Así habló Zaratustra, que es lo que él llama el nihilismo futuro. Y la figura que representa el nihilismo futuro en el Zaratustra es el niño que juega o la niña que juega, ¿no? ¿Por qué nihilismo futuro? Porque se enfrenta a la nada de sentido que dejó allí latente el nihilismo integral y construye ficciones. Pero construye ficciones no para caer en un nihilismo decadente, sino para reconocerlas y explicitarlas como ficciones. Dice Nietzsche, esta es la tarea de lo que él llama el filósofo artista. ¿Por qué filósofo? Porque reconoce la ausencia de verdad, la ausencia de arjé, la ausencia de fundamento. Dios ha muerto. ¿Por qué artista? Porque crea ficciones útiles al filo del abismo, danza al filo del abismo, no sucumbe como el nihilismo, como el nihilista absoluto. Crea. Y la figura es la del niño que juega. ¿Y por qué el niño que juega? Cuando el niño juega que es Superman, sabe que no es Superman. Obviamente que a veces suceden accidentes, ¿no? Pero uno diría, no se va a tirar por la ventana para ver si puede volar, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no? También seguro que hay casos de accidentes, pero en principio uno dice,
vive ese momento como si fuera Superman y estuviera ahí el el Lex Luthor, ¿no? El malo con la kriptonita. Hoy diríamos, se come todo ese viaje, lo vive como si, pero reconociendo que no. Esa es la labor del filósofo artista. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una tarea. ¿Qué tarea? Construir ficciones, dice Nietzsche, pero al mismo tiempo construir el criterio que va a permitir privilegiar esa ficción en detrimento de otro. Es como si dijéramos, a mí, Sebastián Schur, me interesa mucho más la filosofía de Nietzsche que la de Hegel. ¿Por qué? ¿Porque la de Nietzsche es más verdadera? No, porque si no, eso no es Nietzsche. No, no, porque a mí me permite pensar más y me permite actuar más, porque tiene que ver con los modos de vida, con la potencia, con lo que podemos. Y cuando leo Hegel, yo siento, como dice Deleuze, ¿no? En esas clases, es hermoso, esas clases son hermosas. Dice Deleuze, está explicando a Spinoza, ¿no? Y les dice, los filósofos no están hechos para entenderlos, dice Deleuze. Los libros tampoco, no pretendan entender. Esto hay que sentirlo en el cuerpo. Si Spinoza es un cuerpo, dice Deleuze, que articula con su cuerpo y ustedes sienten que pueden más, que pueden pensar más y pueden actuar más, quédense en este curso. Pero si no, vayan a otro acá al lado, que hay uno sobre Descartes, que dice que somos el cogito, el sujeto, ¿sí? La verdad absoluta. Vayan a ver eso, porque eso seguro que los está esperando para articular con ustedes y aumentar su potencia. No tiene sentido criticar a un filósofo, dice Deleuze, porque no hay filósofos más verdaderos que otros, o filosofías más verdaderas que otros, sino que esto tiene que ver con modos de vida, con potencias. Y yo digo, a mí me interesa mucho el criterio que establece Nietzsche, que es la voluntad de poder. ¿Y qué es la voluntad de poder? El cúmulo de interpretaciones, de perspectivas. Entonces Nietzsche va a abogar por esas ficciones útiles que lo que hacen es aumentar la voluntad de poder. ¿Y qué significa aumentar la voluntad de poder? Lo digo muy seguido esto. Dejarnos tarea para el hogar. ¿Y qué significa eso? Ponernos en el lugar de creadores, artistas, nos obliga a inventar ficciones, nos obliga a pensar más. Si yo digo, la verdad es el primer motor inmóvil y se terminó, bueno, no hay mucho para pensar, ¿no? Es Aristóteles. Lean Bertolt Brecht, ¿no? Lean Galileo Galilei y Bertolt Brecht, cuando el inquisidor le dice a Galileo, che, yo no voy a mirar por tu telescopio, ¿eh? Pero porque en el fondo cuando yo mire ahí ya sé que voy a ver. ¿Qué? Le dice. La A de Aristóteles. Eso es, ¿no? Sostener un dios, un arjeo, un fundamento. No hay nada para pensar, le dice el inquisidor a Galileo, ya no hay nada para hacer. Ya la verdad está dada, entonces no tenemos nada para hacer. Ahí sí, sentate a ver Netflix y comer chocolate. Si digo que Dios ha muerto, no todo está permitido, sino al contrario, tenemos que asumir la responsabilidad de crear ficciones y crear los criterios para privilegiar una ficción en detrimento de la otra. Por eso hay un libro muy hermoso del Zaratustra que se llama De la virtud que hace regalos. Y ahí Zaratustra barra Nietzsche le dice a sus seguidores, ¿quieren seguirme? Sí, entonces no me sigan. Y uno dice, che, qué mal eslogan político, ¿no? Recordamos los 90 en la Argentina, sígame, no lo voy a defraudar. Y acá te dice, ¿me querés seguir? Entonces no me sigas. Yo te quería votar el domingo, Zaratustra, claro, no, esto no habilita ese tipo de moral. ¿Y qué quiere decir que no me sigas? Que tenés que asumir la responsabilidad de crear, de inventar. ¿Sí? Y la responsabilidad, porque ahora vas a ser responsable del criterio que vas a utilizar para privilegiar el enunciado A en detrimento del enunciado B. Y eso es un montón, ¿sí? Eso es un montón. Vamos a leer un pasaje más del Zaratustra, del libro llamado de los apóstatas, donde vuelve a aparecer la cuestión de la muerte de Dios. Y allí dice lo siguiente el texto. Los viejos dioses hace ya mucho tiempo, en efecto, que se acabaron, y en verdad, tuvieron un buen y alegre final de dioses. No encontraron la muerte en un crepúsculo. Esa es la mentira que se dice. Antes bien, encontraron su propia muerte riéndose. Esto ocurrió cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un Dios mismo. La palabra, existe un único Dios. No tendrás otros dioses junto a mí. Un viejo dios uranio, un dios celoso se sobrepasó de ese modo. Y todos los dioses rieron entonces, se bambolearon en sus asientos y gritaron, ¿no consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no Dios? ¿Por qué leer este pasaje? Para entender algo que es muy importante también. Que es que para Nietzsche el problema no es Dios, sino el uno. ¿No? Si hay multiplicidad de dioses quiere decir que no hay Dios, ¿no? Porque si hay multiplicidad de verdades que están en constante movimiento,
en constante cambio, en constante devenir, y que se están creando todo el tiempo, es lo mismo que decir que no hay verdad, ¿no? ¿Cómo la verdad va a ser múltiple? Lo múltiple lo que hace es, produce una explosión de la noción de verdad. Claro, dice Nietzsche, que el problema es ese, no Dios, no la ficción, Dios, sino creer que hay una ficción que es la única. El problema es el uno. ¿Qué lo podemos decir de otra manera para quienes están un poco más adentrados en las cuestiones filosóficas? El problema es Hegel, ¿no? La dialéctica hegeliana. El misterio de la Trinidad. Dios es uno y trino a la vez. No, el problema es el uno. No que sea trino, sino que sea uno. Leemos un pasaje de la Gaia Ciencia también, que se llama Las nuevas luchas, para introducir el cierre, que dice lo siguiente. Con Buda ya muerto, durante siglos se siguió enseñando su sombra en una cueva, una sombra enorme y horrible. Dios ha muerto, pero tal y como son los hombres, seguirá viendo, quizá durante milenios, cuevas en las que se enseñe su sombra, y nosotros tenemos que vencer aún a su sombra. ¿Y por qué me interesa cerrar con esta cuestión? Porque acá Nietzsche lo que nos está haciendo pensar, lo que nos está obligando a pensar ¿es posible matar a Dios? ¿Hay una fuera con relación a la tradición monótono-teísta? ¿Esta historia del nihilismo? Y esto también es una crítica muy frecuente que se le hace a estos autores, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a autores y autoras que están pensando a partir de esta lectura de Nietzsche. ¿Desde qué lugar, por ejemplo, le dicen a Derrida, venís a deconstruir la historia de la metafísica? ¿Qué estás afuera? ¿Vos qué sos? Muy inteligente, muy capaz, y te saliste de esto que estás criticando. Vos, Heidegger, ¿desde qué lugar criticás la historia de la ontoteología? ¿Vos estás fuera de la tradición, de la metafísica, de la presencia? Por este pasaje de Nietzsche ya nos está respondiendo. De ninguna manera. Anunciar la muerte de Dios no significa pensar que uno está fuera de la moral, ¿sí? De esa coerción, de esa prisión en la que nos encorsetan. Esto tiene su deriva, y esto no lo voy a desarrollar, pero para que entiendan, ¿no? Por ejemplo, en el debate hoy alrededor del feminismo, ¿no? Que medio que tomó un revuelo ahora por la película Barbie, que todavía no vi, pero digo, tengo que verla, porque ¿por qué estamos discutiendo esto si es Barbie? Bueno, parece que hay algo ahí para pensar. Pero en principio, todo lo que discuten con la tercera ola del feminismo, que vamos a decir, ¿no? Si quieren, Judith Butler, 1990, el género en disputa, la constitución o la conformación performativa del género, lo que le critican es, entonces como vos te querés percibir de cualquier manera, más allá de la lógica patriarcal, mañana te vas a percibir como una planta de lechuga y pasado como una tortuga. Porque vos lo que estás diciendo es Dios ha muerto, no hay identidades, por lo tanto podés hacer lo que vos quieras. Y esto hace, ¿no? Hay personas que argumentan esto, ¿no? Por ejemplo, hay uno que no quiero decir el nombre, pero se llama Agustín Laje, y dice, ¿qué pasa si un hombre que es violador y está preso en la cárcel hace cambio de género para ir a la cárcel de mujeres y seguir violando? ¿Se dan cuenta que esto es como el hijo de Mario Bunge, ¿no? O el secretario de Mario Bunge, Laje. A ver, decir que son ficciones no quiere decir que me las puedo sacar de encima como si fueran una remera sucia. ¿Sí? Que sea una construcción no quita que no sea necesaria. ¿Entienden la diferencia? Digo, claro, pero hay que leer los textos para darse cuenta de esa diferencia. Al menos habría que haber leído este pasaje de Nietzsche, que no era tan largo. ¿Qué significa que la sombra de Dios es demasiado larga? Que aunque lo mates, Dios sigue operando, por supuesto, ¿no? No hay una fuera de la metafísica. ¿Y por qué la sombra de Dios es demasiado larga? Y el mismo Nietzsche responde en Crepúsculo de los ídolos, en un apartado llamado La razón en la filosofía. ¿Lo traje? A ver. Ay, me olvidé de copiarlo, pero se los leo porque es recontra corto. Dice así Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos. Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. ¿Qué significa eso? Que la sombra de Dios habita el lenguaje. El lenguaje es metafísico. Y de hecho, pienso por ejemplo en Derrida, que es el filósofo a que yo me dedico, casi que le critica a todos aquellos y a todas aquellas que justamente pretenden salirse de la tradición, entre otras cosas esto. Che, pero ¿con qué lenguaje estás pensando si no es el lenguaje griego y judeo-cristiano? Por ejemplo, le dice eso a Emmanuel Levinas, ¿no? El filósofo también al que yo me he dedicado en mi tesis de doctorado. ¿Cómo te vas a salir? ¿Con qué lenguaje estás pensando?
Es una especie de empirismo burdo pensar que uno puede salir y relacionarse de otro modo con lo real, sin la mediación del concepto y el lenguaje. Y el lenguaje es metafísico. Si quieren, para entender esto y no desarrollar mucho más, piensen en la estructura sintáctica, ¿no? Hay sujeto y predicado. ¿Qué significa eso? Que hay una sustancia que tiene atributos. Sebastián tiene barba. El lenguaje estructura la realidad a partir de identidades y de sustancias, de presentes vivos. Entonces Nietzsche de ninguna manera pretende estar más allá. ¿Qué es lo que sí pretende? Estar más allá pero dentro. Y ese de algún modo es el eslogan que permite entender qué es eso de la deconstrucción. Hacer temblar desde el interior esa estructura metafísica, ¿sí? Habitando las grietas, los huecos, las fisuras, que son condición de posibilidad de esa totalidad, de esa mismidad. Es como si dijéramos, la clave está en que no hay un Dios. Lo que murió es el Dios que pretende ser uno. ¿Por qué? Porque está fisurado, está agrietado, es múltiple. Entonces el más allá en realidad está dentro. Y el pensamiento nietzscheano que invita a que transitemos ese camino, esas grietas o esas fisuras. Vamos a leer un último pasaje antes de abrir la charla un momento. Volvemos a el primer texto que leímos, la continuación, ¿no? El hombre loco de la Galla Ciencia, que sigue así. Finalmente tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. He venido demasiado pronto, dijo después. No es todavía mi momento. Este acontecimiento enorme está todavía viniendo y de camino, y no ha llegado aún a oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Las hazañas necesitan tiempo, también después de hechas para ser vistas y oídas. Esta hazaña sigue siendo para ellos más lejana que las más lejanas estrellas, y sin embargo la han hecho. Se cuenta además que ese mismo día el hombre loco se metió en diferentes iglesias y que en ellas entonó su requiem a aeternam Deo. Llevado fuera e interrogado, se dice que solo repuso esto: ¿qué otra cosa son aún estas iglesias que tumbas y estelas funerarias de Dios? ¿Qué significa esto? La muerte de Dios lega una tarea. ¿Qué tarea? La tarea de hacer lugar a la llegada del porvenir. Eso otro, radicalmente otro, que se anuncia, acontecimiento irreductible al horizonte de lo presente, que no podemos proyectar, anticipar, planificar ni gobernar, pero que ya está ahí, erosionando, ¿sí? Sirviendo de corrosivo para todo aquello que pretende ser un uno. Casi puntual, abrimos un espacio ahora para comentarios, críticas, consultas, defensas de Mario Bunge. Todo está permitido, casi todo está permitido. Si quieren utilizar el sistema de levantada de manos, capaz que puede ayudar a Guille, sobre todo, porque veo que al menos a mí no me alcanza a ver todas las caritas en la pantalla. Y si no hay nada es porque las convencí de que Nietzsche y Derrida son lo más grande que hay, lo cual es como que gané, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Un gusto desde Colombia, ¿Qué tal, Camilo. Camilo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya se ha dicho que este aforismo de la Galla Ciencia del Loco pues recuerda mucho la anécdota de Diógenes llegando a la plaza y buscando al hombre. Entonces, quisiera preguntar si hay un cínico, o cuál, ¿dónde estaría el cinismo en Nietzsche en estas ideas? Y lo hay. Bien, bien. Es una buena pregunta que no tengo pensada desde Nietzsche, pero quizás me atrevería a responderla desde Zizek, ¿no? Cuando él habla de esta razón cínica. Y voy a Zizek, digo, porque me parece que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cuando Zizek habla de la ideología, habla de un modo del velo también, ¿no? La ideología es un velo, ¿sí? Y la concepción clásica de la ideología se resume bajo la idea: no saben que lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Eso es Marx, digamos. Vos estás todo el tiempo reproduciendo el modo de producción capitalista, pero no sabés que lo estás haciendo. Entonces, de esa concepción clásica de la ideología, ¿qué hay que hacer? Correr el velo y acceder a la verdad. Y una vez que ves la verdad, te das cuenta, tenés conocimiento de lo que estás haciendo.
Ahora, habría que ver qué pasa en Marx, si podemos dejar de hacerlo o no, porque hay una determinación estructural. Dijo un montón de cosas que no tienen por qué entenderse, pero para introducir. Entonces sí se habla de un segundo modo de entender la ideología que tiene que ver con la razón cínica. ¿Y en qué consiste la razón cínica? En decir, saben que lo hacen, pero igual lo hacen. ¿Qué significa eso? El velo no está cumpliendo su función, ¿eh? El velo tapa algo que en realidad ya sabemos qué es. Vean las películas de Zizek cuando habla de Ellos viven, la película de Carpenter, lo de los anteojos, está recortado en YouTube. ¿Sí? Y Zizek dice, ¿por qué el amigo no se quiere poner los anteojos que corren el velo de la ideología, que permiten acceder a la verdad? Porque ya sabe, claro, esa es la razón cínica, ¿no? El cínico dice, ya sé cuál es la verdad. Sin embargo, hago como que sí, bueno, sigo funcionando. Y a mí me interesa pensar que el pensamiento de Nietzsche está más cercano a la noción más elaborada de ideología que formula Zizek, ¿no? Que es esta idea de sabemos, ¿no?, lo que hacemos. Obviamente que lo hacemos, ¿sí?, pero lo hacemos porque de algún modo, como se lo digo en estas palabras, ¿no?, es lo único que hay por hacer. ¿Qué significa esto? Está el velo, ¿sí? Esa ficción, diría Nietzsche, que postulamos para tapar la nada de sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Y esta es la gran diferencia con el cínico. Vivimos como si el velo ocultara algo, pero sabemos que no oculta nada, ¿eh? No oculta nada, no hay nada ahí atrás. ¿Qué es lo que hay? Solo ideología. Pero reconocemos que es necesaria, porque vamos a decirlo así, no es como si rompes el velo, rompes tu relación con lo que llamamos la realidad. Entonces, no podés desplegar una existencia. Para retomar esto, yo creo que una posición cínica diría algo así como, claro, ellos en el fondo saben que hay una verdad, que hay un velo que la distorsiona, y juegan el juego como si ese velo fuera lo verdadero. Y el pensamiento de Nietzsche es, no hay arjé, no hay fundamento. ¿Qué hay? Hay solo velo. ¿Y qué es velo? Superficie, máscara, maquillaje, que no esconde detrás ningún rostro, ningún presente vivo. Y hay que vivir como si eso fuera verdadero, pero reconociendo que no es verdadero, que atrás no hay nada. Me parece que esa es la gran distinción, ¿no?, de una perspectiva cínica y la perspectiva nietzscheana, la perspectiva del filósofo artista. Sí. Acá hay en el chat cosas o... Guille, ¿hay preguntas en el chat o es todo por el link? Sí, hay una pregunta de Daniel Bordón, si podrías profundizar el concepto de filósofo artista. Bien, la noción de filósofo artista. Bien. Y también Digo, un comentario, sí, perdón, antes sí. que dice, si se suma de Francisco Muchut, que el humano quiere saber, pero su naturaleza en realidad es que no desea saber, ¿no? Y ahora también agregó, esto es minuto a minuto, Daniel Bordón agregó, ahora estoy pensando, leí a Donald Winnicott y él formula el juego de niño como un espacio transicional donde se tramita la relación entre el afuera y el adentro. Salir de esta cueva, ¿uno puede hacerlo solo? ¿No? Ok, Ahí plantea respondo a esto esas dos último, preguntas. pero respondo a esto último sobre todo porque no manejo a Winnicott, tengo solo el nombre, pero no sé qué. Pero la idea de salir de la cueva, ya eso hace ruido con la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y ni hablar de la idea de salir uno solo, ¿no? Eso es como si quiere una cuestión más platónica, y Nietzsche de vuelta, ¿no? Dios ha muerto, pero su sombra es aún demasiado larga, no hay afuera de la caverna, ¿sí? No hay afuera del velo. Pero ¿cuál es la clave? Que del otro lado del velo no hay nada, no es que hay una verdad a la que acceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y voy a la pregunta creo que de Daniel. Hay que crear ficciones. ¿Por qué es filósofo? Porque sabe que detrás del velo, detrás de la ficción no hay nada. Es filósofo. Sabe que hay un abismo. ¿Y por qué artista? Porque crea ficciones. ¿Y cuál es el criterio para privilegiar la ficción que crea el artista en detrimento de la que crea las redes sociales? TikTok, por ejemplo. El filósofo artista dice, porque son útiles para la vida, como el título de la segunda intempestiva, ¿no? Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. ¿Qué significa vida en Nietzsche? Lo digo rápido. En primer lugar, vida en sentido pragmático, ¿no?
Vivir como que hay un yo, a mí, Sebastián Chung, me sirve para levantarme a la mañana y, por ejemplo, higienizarme, ¿no? Si yo estuviera todo el tiempo diciendo, no, soy otro, soy otro, soy otro, me voy a morir de inanición en la cama. Entonces, es una ficción muy útil para desplegar una vida en términos pragmáticos. Ahora estoy hablando delante de una cámara, así, viendo píxeles iluminados, pero bueno, hago como que ustedes están del otro lado, ¿no? Porque si no, esto no funciona. Segunda noción de vida, de venir, aquello que no puede ser encorsetado por el concepto, ¿no? Que no puede ser momificado, lo que Nietzsche llama el egipticismo del concepto. Voy a privilegiar esos enunciados, esas ficciones que lo que hacen es abogar por el devenir, por el movimiento, por la dinámica, por la fuerza. Tercer noción de vida, voluntad de poder. ¿Y qué es voluntad de poder? De vuelta, ¿no? Cúmulo, encuentro, choque, conflicto de fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Perspectivas, interpretaciones. Entonces voy a abogar por esas ficciones que lo que hacen es aumentar las ficciones. Es decir, nos dan tarea para el hogar. Vos lees Nietzsche y lees lo que piensa, que no vamos a poder hacerlo acá, sobre el eterno retorno de lo mismo, y te obliga a reconocer que no hay mismo que retorne, que lo único que retorna es el retorno, y ahí te quiero ver, ¿sí? Ponete a pensar qué es eso. Terminó muy enigmático eso, ¿no? Tipo, siguen la 2, es como fin de temporada, ¿no? Hay que ver la temporada número 2. Un hipe virtual 2, que es el eterno retorno nietzscheano. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien quiere, o comentario, crítica, todo es más que bienvenido. Che, hay gente entrando, Guille, ¿qué onda? Bueno, cosas que pasan. A veces me parece la diferencia horaria hace esto, ¿no? Que se conecten al final. Creen que están siendo puntuales a las 16, pero bueno. Bien, si no hay nada más, no sé, Guille, si vos querés comentar algo más. Ahí hay un comentario en el chat. Sí, me Igualmente pareció. también pueden, como decía Sebastián antes, pueden desmutearse y hablar sin problemas con el micrófono, pero ahí había una pregunta en el chat de Jimena, similar a la fantasía exacta de Adorno, ¿no? Sabes que no tengo esa noción de Adorno, pero yo creo que hay un vínculo, para mí me gusta pensar que hay un vínculo muy estrecho entre el pensamiento de Nietzsche y de Marx, en tanto maestros o filósofos de la sospecha, y por lo tanto entre Nietzsche y Adorno, y por lo tanto entre Foucault y Adorno, a pesar de las distancias que hay, ¿no? Y me parece que en principio podemos pensar, a mí me gusta mucho el capítulo de la industria cultural de Adorno y Horkheimer, lo trabajo mucho en la escuela secundaria. Bueno, el año pasado no, pero suele ser un gran caballo de batalla, ¿no? Y me parece que hay que entender que ahí aparece muy fuerte esta idea, ¿no? De, a ver, no importa que vayas a ver Barbie al cine, ¿no? Lo que estás viendo siempre es patriarcado capitalista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pobre Barbie, no quiero ser injusto, ¿no? Pero ese es un poco el ABC, ¿no? De la apuesta de Adorno. Es como se toman a Marx a partir de un determinismo extremo. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿qué hago? Me quedo en mi casa viendo Netflix esperando que el mundo estalle, porque no hay nada para hacer. El cambio social va a depender del despliegue histórico, ¿no? De la dialéctica histórica. No, dice Adorno y Horkheimer. Por eso la noción de dialéctica negativa, ¿no? O teoría crítica. Lo que hay que hacer es criticar, ¿sí? Agrietar, fisurar. ¿Para qué? Para hacer lugar a lo otro. Lo otro no lo podés inventar, no lo podés prefigurar, no lo podés planificar, porque si vos decís, esta es la sociedad por venir, deja de ser por venir, porque la estás poniendo acá en un presente vivo, armaste una boleta y te vas a presentar a elecciones el domingo. Eso no es lo porvenir. Lo porvenir es eso irreductible al aquí, al presente. Pero hay algo para hacer, que es, ¿sí?, agrietar, fisurar, criticar, ¿sí?, transitar esa dinámica auto-heterodeconstructiva que asedia espectralmente a todo aquello que pretende ser un uno. Si lo que decías de Adorno tiene un vínculo con esto, yo digo entonces sí, pero la verdad que esa noción no la conozco, entonces no puedo asegurar que así lo sea, aunque intuyo que debería ser. Bien. Sí, Hola, vamos, de vamos. nuevo. Tratando de recordar, Nietzsche creo que también dice que Dios muere a causa de su compasión hacia los hombres. Y, y si estoy equivocado, creo que así dice la cita. ¿A qué se refiere con que Dios muera por su exceso de compasión hacia los hombres? Sabés que no recuerdo esa cita, ¿eh? Tengo bastantes cosas muy presentes, no las recuerdo, así que no me animaría digo, podría decir un montón de cosas, pero no tiene sentido, ¿no? Si no recuerdo dónde está, digamos, en qué contexto está planteando algo así Nietzsche.
preferiría dejarlo ahí. Y si vos la encontrás y me querés mandar por mail, mi mail es sebaschun@gmail.com, me mandás la cita y te puedo responder por mail sin problemas, pero la verdad que no la tengo acá en el disco rígido. Mi disco rígido es de la vieja escuela, ¿bien? No tiene teras, tiene giga como mucho, entonces se llena rápidamente te dice, no hay más lugar, se pinta de rojo y bueno, nada, pasan estas cosas. Pero de vuelta, si vos la encontrás, mandámela por mail, por favor, que aparte me parece interesante, y obviamente que te respondo ahí por mail lo que surja. Creo que es raro, ¿no? Nadie dice no sé. Pero bueno, para mí no tiene sentido, ¿no? Responder algo que no sé, que no conozco, digo, ¿para qué voy a hablar? Pero nos sentimos, que nos dedicamos a la filosofía, nos sentimos mal de decir, ¿qué eso de Adorno? No sé, no tengo ni idea, no leí nunca. Ah, ¿cómo? Sos doctor en filosofía, claro, que no puedo leerlo todo, y mucho menos recordarlo todo, ¿no? Entonces, claro, yo hace rato que terminé con ese pudor de decir, no sé, no entiendo, la verdad que no tengo ni idea, porque hay cosas que sí entiendo, que sí recuerdo y las que tengo bastante idea, entonces como que me siento bien con eso, digo. Lo digo porque es raro, ¿no? Que diga, che, ¿cómo que no sabes? Bien. Bueno, gente, desde ya muy agradecido a que... Ay, usan el... Esperen. En la evolución de la mirada del abismo abrir una pregunta por la propiedad del fundamento de quien mira. Eso es tremendo, ¿no? Ahí habría una cuestión de, para mí sí, de vincular a Nietzsche con Levinas, ¿no? La cuestión del otro. Pero claro, no se puede desarrollar, pero si toca responder a eso, digo sí, ¿no? Y de algún modo es a lo que me dediqué en el doctorado. Que es otra forma de decir, si hay una ética posible a partir del pensamiento de Nietzsche, es la ética levinasiana. Y si hay una política posible, imposible, ¿no? A partir de la filosofía de Nietzsche, es la democracia por venir derridiana. Y ahí dejé un montón de tarea para el hogar, para que googleen, lean, ¿sí? Me manden mail, me pregunten, y obviamente participen del resto de las actividades de UNIPE Virtual, que están todas muy interesantes. Bien, gente, les agradezco un montón, ¿sí? Que se hayan conectado, un montón de gente, estoy muy contento, su participación, su paciencia y su concentración. A pesar de que es virtual, yo les aseguro que yo siento cuando se genera cierto espesor en la clase, que es algo que en la presencialidad uno lo siente, ¿no? De golpe estamos todos ahí pensando, y en la virtualidad también me pasa, ¿no? Hay clases que siento que hay algo ahí. Che, pero si estás hablando vos solo delante de una computadora, claro, pero hay algo que pasa. Esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada. Bueno, es algo que me preocupa, desde que estamos en la virtualidad, me preocupa mucho la cuestión pedagógica en la virtualidad. Listo, terminé las cuestiones biográficas y de angustia existencial. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias. Adiós, Chau, adiós, nos chau. vemos. Bueno, muchas gracias a Sebastián y a ustedes por venir. Y bueno, también obviamente a UNIPE por dar lugar y permitir las condiciones para que se realice este encuentro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.